Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el minicurso de Biblia, pero antes tenemos que ver algo importante, ¿verdad? ¿Quién compiló la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos? Nada más y nada menos fue San Dámaso I. El Papa número 37 recopiló los libros sagrados que conforman el canon bíblico y lo constituyó como palabra de Dios. En el Concilio de Roma del año 382 fue traducido del griego al latín por San Jerónimo, que se llamó la Vulgata. Esta traducción fue la primer Biblia concreta, plena de la palabra, que fue confirmado en el Concilio de Hipona del año 393 y ratificado en el Concilio de Cartago en el año 397. Y todos los cristianos, pues más que nada, creyeron como palabra de Dios, porque la había establecido un hombre con autoridad, quien le gritó al mundo: esto es palabra de Dios. Y todos lo creyeron, solo porque el Papa lo dijo. ¿Quién dividió la Biblia en capítulos y versículos? San Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, en el año 1526, hizo la división del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento en capítulos, y en el año 1541, Santos Pagnino, judío converso, después dominico, originario de Lucca, Italia, dedicó 25 años a su traducción de Biblia, publicada en 1527, y fue primero en dividir texto, versículos numerados. Como podemos ver, tenemos gran historia, gran acontecimiento de la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Y como sabemos, pues, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 73 libros, 46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. No podemos hacer una pregunta: ¿qué temas tratan los libros del Antiguo Testamento? Hoy lo vamos a ver. Si vamos en el primer libro, que es el Génesis, nos habla de la creación del mundo y del hombre, la respuesta del hombre, el pecado y las consecuencias del pecado, la reacción de Dios y los patriarcas, ¿verdad?, que vienen después de que el hombre cayó, ¿verdad? En el Éxodo nos narra la esclavitud de los israelitas en Egipto como consecuencia del pecado. Dios manda a Moisés para liberar a su pueblo a fin de que sea libre y adore en el monte santo. Dios demuestra su poder ante el faraón, modelo y paradigma de la soberbia. Dios hace un pacto con el hombre y le da sus mandamientos como único camino de la verdad y la libertad y felicidad. El libro de Levíticos, Números y Deuteronomio nos hablan de leyes que Dios dio a los israelitas después y despedida de la muerte de Moisés. El libro de Josué nos narra una historia de cómo los israelitas, con la ayuda especialísima de Dios, se apoderaron de la tierra prometida. Los Jueces nos narran las historias de los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron más que nada los israelitas durante 300 años. El libro de Ruth, bella historia de los antepasados de David. El libro de Samuel, historia de Samuel y de los primeros reyes, Saúl y David. Después nos vamos a los reyes y nos habla de Salomón y demás reyes que existieron, ¿verdad? Entonces, Crónicas nos habla de otra historia de los reyes de Israel. Esdras y Nehemías nos hablan de la narración de los hechos que sucedieron cuando Israel volvió al desierto. Los libros de Tobías, Esther y Judith son bellísimas historias de estos personajes que son ejemplos para nosotros. El libro de Macabeos, sucesos heroicos que por intervención especial de Dios lograron los 5 hermanos Macabeos para la libertad de Israel. El libro de Job es una historia de los hombres o del hombre más atormentado y más paciente de la antigüedad. Los salmos son 150 himnos en forma de oración para todas las ocasiones y circunstancias, pues más que nada de nuestra vida, ¿verdad? El libro de Proverbios, más de 3000 refranes de profunda sabiduría, compuesto por Salomón y otros sabios. El libro de Eclesiástico, ¿sí?, y de los Cantares, y también sabiduría, que no lo tienen las otras Biblias.
Bueno, son 3 libros que los antiguos atribuyeron a Salomón. En ellos se esconden las grandes verdades eternas. Eclesiástico o Siracide, más de 1000 consejos prácticos para tener éxito en la vida, y a veces no lo leemos. Los profetas, escritos que anuncian los premios que Dios dará a los buenos y los castigos que se autoinflige quienes desobedezcan a Dios. Y los libros, vamos al Nuevo Testamento, son los evangelios que marcan o hablan de la vida y de las enseñanzas, pasión, muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles, la primera iglesia primitiva, es la que nos narra en sus primeros 40 años después de la muerte ¿de quién? De Jesús. Historia de San Pablo. Después nos vamos a las 14 cartas de San Pablo, el gran teólogo. En sus cartas se contienen prácticamente toda la teología. En las cartas de Santiago nos hablan de fe con obras. Las 2 cartas de San Pablo y San Judas. Las 3 cartas de San Juan, que nos hablan de las consecuencias del mandamiento nuevo. Y por último, el libro del Apocalipsis. Libro misterioso donde narra lo que sucederá al final del mundo. ¿Qué condiciones se necesitan para tener éxito al leer la Sagrada Escritura o la Sagrada Biblia? Pues lo vamos a ver ahorita. Se necesita de oración, pidiendo a Dios nos ilumine para entender su mensaje. Lectura pausada para poder dirigirnos bien, ¿verdad? Humildad, sabiéndonos necesitados de Dios. No buscar ciencia profana, sino un mensaje espiritual para salvarnos. No dejar pasar el día sin leer una página de la Sagrada Escritura. Leer explicaciones es un ejemplo que debemos de tomar en cuenta. Leer explicaciones de buenos libros que comenten la Sagrada Escritura. O pedir esas explicaciones a los expertos de la Biblia. En la Iglesia Católica tenemos a nuestros sacerdotes. Leer la Sagrada Escritura en el orden más fácil para entenderlas. Y vamos a dar un ejemplo. Los Evangelios, los Hechos, el Génesis, el Éxodo, las cartas de Samuel, el libro de los Reyes, Tobías y Judith, Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Santiago o San Pablo. Y muchos más, ¿verdad? ¿Cómo encontrar un pasaje en la Biblia? Vamos a dar un pequeño ejemplo. Cada libro se encuentra dividido en capítulos y cada uno en versículos o versos. Por ejemplo, si nos dicen Mateo 16:12, quiere decir que el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 12. Si nos dicen, por ejemplo, Lucas del 1:20-26, significa capítulo 1 del versículo 20 al 26. Si leemos así, Marcos 1:3-8-10, significa capítulo 1, versículo de 3 al 8 y 10 solamente. Esos son unos aspectos básicos que tenemos que saber para aprender a encontrar los capítulos y versículos de la Biblia. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos hablado en esta introducción? Bueno, primera conclusión, la Biblia es más que un libro. Es Dios quien nos habla para oírlo y escuchar lo que necesitamos. Más que nada necesitamos fe y así creer en Él. Debemos abrirle nuestro corazón e inteligencia, nuestra esperanza, para estar ciertos de que solo siguiendo su voluntad y aceptando la invitación que nos hace el Espíritu Santo, podemos ser verdaderamente felices. Y más que nada la caridad, el amor, para ser generosos y dar los frutos que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Segunda conclusión, Dios más que nada ha estado junto al hombre. Está presente en los hechos diarios y nos acompaña en nuestra peregrinación de vuelta a Él, es decir, durante toda nuestra vida. No hay que dejarnos sin guiar por Dios, ¿verdad? Tercera conclusión, Dios nos escucha y nos habla siempre porque somos suyos, nos ama y formamos parte de su plan de salvación.
La cuarta conclusión podría ser: la historia de la presencia de Dios es eterna, pues ha existido siempre y desde siempre estamos en su plan, más que nada divino, ¿verdad? Quinta conclusión: leer la Biblia es el medio para animarnos a tener presente a Dios en nuestra vida. La Biblia nos entusiasma por Dios y nos llena de amor hacia Él. Nos anima a llenarnos de su, pues más que nada de sus buenas obras, ¿verdad? Nos da gran temor y aversión hacia el pecado. La Biblia consuela mucho y lleva al arrepentimiento, la conversión, y nos lleva a un cambio de vida. Y no debemos desperdiciar esta ocasión, ¿verdad? ¿Qué podemos dar como conclusión? Algunas preguntas podemos introducir, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Dios nos ha dejado su palabra para que la estudiemos como se estudia la historia o la biología? ¿Cómo reacciona el hombre de hoy ante la Biblia? ¿La lee y la practica o la considera como un libro que no tiene actualidad más que nada? ¿Cómo le estamos leyendo? ¿A qué atribuyen ustedes el que hayan surgido muchos movimientos en donde se da la lectura en la Biblia? ¿A qué nos debe comprometer la lectura mediante la Biblia? Tenemos que encontrarnos con Dios en la Biblia. Pues bien, hasta aquí concluye la segunda parte de qué es la Biblia. Hagamos oración. Señor, tú nos dijiste: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros te queremos, pues te queremos seguir y conocer a través del conocimiento de la Sagrada Escritura. Concédenos la luz para entender lo que a través de ella tú nos quieres decir. Amén. Nos vemos en el siguiente curso, que va a estar mucho más buenísimo. Pues bien, eso sería todo por esta ocasión. Que Dios les bendiga.